Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno, cuando le puse nubes por mantillas y nieblas por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás? ¿Aquí se romperá la arrogancia de tus olas? Palabra de Dios. Respondemos al Salmo. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor de su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella abundancia y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez juzgamos a Cristo con tales criterios, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio cantando Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, así como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo,
¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la experiencia que acabamos de oír, la experiencia de los apóstoles que tienen miedo ante la tempestad, que parecía que hundía la barca y que por tanto podrían morir ahogándose, estando Jesús con ellos, tuvieron miedo, tuvieron poca fe. La experiencia de ellos es también nuestra experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida cotidiana nos toca pasar momentos difíciles, momentos que parecen tormenta? A veces quisiéramos, como algunos dicen, que la tierra nos tragara, porque no sabemos qué hacer o cómo afrontarlo. Nos sentimos solos, sentimos que no se puede más, ya no puedo más. Es la experiencia de los apóstoles. Sienten que no pueden con la naturaleza, sienten que las olas golpean fuerte, sienten que la barca se llena de agua y que puede hundirse. Pero ahí está Jesús con ellos. Sin embargo, dudan. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos toca vivir a nosotros también un problema, una crisis, sea cual fuera, o de la naturaleza que sea? Pero ¿cuántas veces tal vez hemos sentido la misma experiencia de los discípulos? Pareciera, como ellos le increpan, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Pareciera que al Señor no le importa, ¿no?, lo que vivimos, lo que sufrimos. A veces incluso pensamos que el mal viene de Dios, o si Dios existe, ¿por qué lo permite? Bueno, dudamos de Dios, dudamos de su presencia, dudamos de su cercanía, dudamos de su amor. El Señor nos ha prometido, y las promesas de Dios se cumplen, Él cumple sus promesas. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tu promesa. ¿Te la crees? Porque si te la crees, entonces en todo momento Dios está contigo. Y no solo cuando estás en gracia, también en desgracia. Porque jamás el Señor se aleja de su criatura, de sus hijos. Al contrario, el Señor no hace sino buscarnos y tocar al corazón, a nuestro corazón, para que se suscite el encuentro con Él, el único encuentro que transforma la vida, encontrarme con Dios, creerme su amor. Tenemos miedo, sentimos la muerte cerca, sentimos que nos ahogamos, no podemos solos, no podemos más. Son duros los golpes del problema, de la crisis. Hermanos, ahí está el Señor. Tal vez como los discípulos habrá que acercarnos a Él. La oración, la Eucaristía, la confesión, habrá que acercarnos. Pero ahí está el Señor. Él te hace libre, te ha creado libre. En la libertad, muchas veces nosotros creamos el mal. En la libertad nuestra, no en la que Dios quiere. Dios permite que tú uses tu libertad, porque no te ha hecho un robot y que te ha determinado para que hagas esto y dejes de hacerlo de acá. No, Dios te ha hecho libre. Solamente te ha dicho, este es el camino del bien, este es el camino del mal. Tú elige. Muchas veces elegimos el mal y terminamos echándole la culpa a Dios. Y hemos sido nosotros, en nuestra libertad, los que muchas veces hemos originado el mal, ¿no? El corazón del hombre que se pervierte cuando se aleja de Dios y entonces decide hacer el mal. Pero ahí está el Señor. Nunca nos deja. Nunca se aparta de nosotros. Y tal vez, decía antes, habrá que acercarnos. Habrá que acercarnos y decirle, Señor, mira lo que me pasa.
Mira lo que estoy viviendo, mira, no te importa. Claro que le importa a Dios. Y el Señor, como lo hizo con los apóstoles, se levantará e increpará, calmará las olas, te calmará. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo les daré alivio, nos aliviará. Claro, el Espíritu Santo que hemos recibido, que nos consolará, nos consuela. Un consuelo interior, un consuelo de saber que confío en Dios, que creo en Él, que espero en Dios, que espero en Él, que espero en su poder y que sé que esto es para mi bien y que no hay noche sin día y que la tormenta pasará y que al final del túnel habrá una luz, estará el Señor. Pero estoy con Dios, estoy con Dios. La tormenta, los apóstoles la pasan, la viven y la pasan con Dios a bordo, la barca. Nuestra vida cotidiana, las tormentas hemos de vivirlas con el Señor, no solos. En la tormenta, ante el miedo, ante las olas, los apóstoles podrían haberse tirado al mar a ver si a nado se salvaban, porque parecía que la barca se hundía, hay que tirarnos al mar. En un intento de desesperación podrían haberlo hecho y tal vez terminaban ahogados. Dios quería eso, no, pero desconfiaron de Dios, desconfiaron de la presencia del Salvador con ellos. ¿Y cuántas veces nos suele pasar también a nosotros? Que teniendo a Dios de nuestra parte, porque nos lo ha prometido, y que teniendo el Espíritu Santo que nos da sabiduría, ciencia, fortaleza, temor de Dios, piedad, no le hacemos caso a sus mociones y terminamos desesperándonos. Confiar en Dios, hermanos, confiar en Dios, creer en Él, creer en Dios. Saber que el Señor nos dará la gracia para salir adelante en medio de los problemas, las crisis, las dificultades que son parte del día a día. Y vimos hoy también una gran tormenta, por llamarle de alguna manera, que es esta crisis por esta pandemia que vivimos, en todos los sentidos, salud, cuánto daño nos ha hecho, a cuántos familiares, amigos, papás ha llevado esta pandemia al encuentro con Dios, una crisis económica, cuánta gente pasa hambre, mucho más que antes, gente que se ha quedado sin trabajo, crisis existenciales, difíciles, hermanos, pero si no estamos con Dios nos hundimos, nos ahogamos, nos desesperamos. Por eso confiar en Dios. Y confiar en Dios no significa cruzarnos de brazos, no. Confiar en Dios significa saber que Dios sabe lo que hace y saber que el Señor siempre sacará la cara por mí como la sacó. Por sus discípulos se paró, increpó al viento y todo calmó. Y seguramente ellos siguieron remando para llegar a la orilla. No es que el Señor los llevó a la orilla después de la tormenta. Pues también nos toca a nosotros fiarnos de Dios. Y muchas veces, como Jesús, tendremos que decirle a nuestro Papá Dios: Señor, si tú quieres, aparta de mí este cáliz, esta crisis, esta tormenta que no la entiendo, que no la quiero. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Nadie quiere sufrir, pero no olvides que el sufrimiento nos redimió, nos salvó. ¿Quién quiere estar pasando un momento difícil? Nadie. Pero Señor, si quieres tú, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Allí está nuestra felicidad, allí está nuestra calma, allí está nuestra alegría. Señor, aquí estoy, ayúdame. Parece que me hundo, pero ahí estás tú. Recuerda, la casa que se construye sobre arena, dice, ante el primer movimiento se cae, pero la casa que se construye sobre piedra, esa piedra es Cristo, ¿no? Piedra, podrá moverse, se zarandeará, pero la casa no se caerá. El fundamento es Cristo, nuestro fundamento es Cristo. Hermanos,
Que esta palabra nos reconforte y nos ayude a saber que aunque estamos pasando momentos difíciles y tal vez no los entendamos, no los comprendamos, ¿por qué, Señor? Bueno, que sepamos primero que Dios está con nosotros, que nos ama infinitamente. Entendamos que el Señor lleva la historia, no la llevas tú, Dios lleva la historia. Por eso es que tú, aunque te esfuerces mucho, no le puedes aumentar ningún segundo más a tu vida. Dios nos llamará cuando Él quiera, pero estamos en sus manos y mientras caminamos, vivimos haciendo su voluntad. Poder descubrir en estos momentos difíciles su presencia, poder confiar en Él y también poder leer en lo que nos acontece, qué quiere Dios de mí como su hijo, como cristiano. ¿Qué quiere Dios de mí? Repito, confiar en Dios, responder a Dios con nuestra fe, con nuestro asentimiento. Señor, no lo entiendo, pero tú sabes, tú eres mi Padre, quieres lo mejor para mí. Yo no lo entiendo, pero tú sabes. No te culpo, porque tú eres Dios. ¿Quién soy yo, pobre criatura? Me cuesta, no lo entiendo. ¿Por qué mi padre se fue? ¿Por qué mi familiar? ¿Por qué este momento difícil? ¿Por qué este momento familiar? No lo entiendo, Señor. Tú eres Dios. Y estoy aquí para hacer tu voluntad. Dame la gracia y la fuerza para saber discernir y para seguir viviendo, haciendo tu voluntad, sabiendo que nunca me abandonas. En este mismo sentido, quiero saludar también a los papás, ¿no? Que hoy les recordamos de manera especial y les saludamos porque queremos agradecerles por todo el inmenso amor que nos muestran, que nos dan, ¿no? Ese pedir hoy a Dios para que nuestros papás tengan un corazón como el de Dios. Mira que Jesús siempre se relacionó con Dios de manera filial, es decir, Él se sentía un hijo y le decía a Dios, Abba, papito. Él era su papito, su padre, el padre amoroso, el padre que nunca lo abandona. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o sea, me fío de ti. Jesús nos enseña que este Padre, Dios, es un Padre que ama, que escucha, que hace fiesta, que se alegra con sus hijos, más aún cuando sus hijos vuelven después de haberse perdido en el mundo o en el pecado. Eso nos mostró Jesús, nos reveló que Dios es Padre, un Padre que siempre ama y un Padre que ha sacrificado a su Hijo Jesús en la cruz para que nosotros podamos tener vida abundante, para que nuestro corazón esté lleno de amor, ese amor que no se reserva nada, sino ese amor que todo lo da, que todo lo entrega. Por eso pedimos a Dios, Señor, dale a nuestros papás un corazón como el tuyo, un corazón capaz de amar. Gracias, papás, porque siempre nos demuestran su valentía, su fortaleza, nos demuestran que están a nuestro lado, que nunca nos dejan, nos demuestran que hacen todo lo posible, hasta lo imposible, con la ayuda de Dios, para llevar el sustento al hogar junto con las esposas. Gracias, papás, por ese gran corazón. ¿Cuántas veces te has negado a ti mismo? ¿Cuántas veces te has negado a algún capricho, alguna cosa que te gusta, con tal de dar lo mejor para tu familia? Gracias, papá, porque en ti podemos descubrir el amor de Dios. Dios es papá y tú eres mi papá. Gracias, porque puedo a través tuyo reconocer a Dios como mi papá, que me cuida, que está a mi lado, que no me abandona, un padre que da la vida por mí, a un papá que no me castiga, que me corrige, que me educa. Eso sí, un papá que siempre está con nosotros. Dios, en su omnipotencia, está con nosotros, no nos abandona, camina a nuestro lado. Pues tú también, papá, nos demuestras tanto amor caminando a nuestro lado, haciendo una historia familiar hermosa, bendecida por Dios, junto con mamá y los hermanos, para que vayamos por el mundo mostrando la hermosura del matrimonio, de la familia, del ser papá y mamá con la bendición de Dios y de recibir esa bendición hecha carne en los hijos que el Señor quiera dar. Gracias, papá,
por ese corazón de Dios que tienes. Rezamos por ti y te agradecemos y le pedimos al Señor que te bendiga siempre. Papá, hoy te invito a creerte en verdad que Dios te ama muchísimo, te ama por encima de tus pecados, te ama de manera gratuita, te ama sin pedirte nada y te invita a ser feliz en tu hogar. Hoy le pedimos al Señor que te conceda ese corazón suyo, un corazón dispuesto a amar siempre. Y le pedimos al Señor hoy que aumente tu fe, para que siempre estés con nosotros. Y cuando vengan las tormentas en la familia, o cuando vengan las tormentas en mí, que soy tu hijo, pueda encontrar en ti esa presencia amorosa, esa presencia que calma la tempestad y que nos anima. Puedo encontrar en ti a Dios a mi lado. Querido papá, que hoy Dios te conceda muchas bendiciones y te conceda lo que en tu corazón anhelas y deseas. Que María, nuestra Madre, nos cuide y nos proteja, especialmente a nuestros papás, que así sea. Amén. Vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del